Bien, estamos de regreso después de un pequeño problemita que ya se solventó y luego de que también se tuvo que retirar por atender algunos asuntos nuestra compañera Beatriz Gallardo Macías, titular de este programa, y en su ausencia su servidor Raúl Parra Sendis continúa la transmisión aquí con nuestros queridos compañeros y amigos Pablo Roa y Óscar Vázquez. Óscar, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, filósofo e integrante de los núcleos juveniles de Morena, es músico. Pablo, integrante de la asesoría del Partido del Trabajo. Y bueno, estamos platicando con ellos respecto a la movilización que se registró el día 2 de octubre por la tarde y todos los actos inherentes a ello en esta conmemoración del 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas, pero también de todo lo que fue el proceso de aquel verano del 68, aquella irrupción del movimiento estudiantil de manera más decisiva en la vida de nuestro país y que se convierte en un parteaguas de ese entonces hacia acá, que se concreta hoy, en 2018, el pasado 1 de julio, en una transición, en una irrupción ciudadana en las urnas, dándole más de 30 millones de votos a un candidato que hoy es presidente electo. Pero bueno, estábamos hablando de que la participación de los jóvenes en esta etapa de la vida nacional es de capital importancia para el reposicionamiento de la nación, pero también para que, si bien es cierto hay un cambio de gobierno, tampoco se está dando un cheque en blanco, sino que necesitamos que se garantice que efectivamente los compromisos de campaña se cumplan, que se avance realmente en diversos órdenes de la vida nacional, en lo económico, en lo político y lo social. Y en este sentido consideramos que los jóvenes juegan un papel muy importante en este proceso. Pablo, correcto. Óscar. Pues si me permiten, quisiera comentar un par de anécdotas, brevemente, y mandarle un saludo a las dos personas que voy a citar. Primero, mi novia Gabriela Mioli, que seguramente nos está viendo, que le mando un saludo y un besote, y al compañero camarada de Costa Rica, próximo maestro en economía, Diego Zárate Montero, que también le mando un saludo. Fue uno de los que estuvo dentro de la marcha, que ya lo conoce también Óscar, y bueno, ya hemos hecho un círculo muy ameno, muy, no diría cerrado, sino fraterno, amistoso, ¿no? De conocidos, de relaciones, interesante. Primero, fíjense que con esta Gabriela yo le mandé un escrito que hicimos en el partido sobre el 68, y vimos juntos la película del 68 que se estrenó en el 2014, donde, bueno, salen algunos de los actores de reciente popularidad, ¿no? Pero la película muestra una cara muy interesante del 68, que es la parte del tejimaneje político, de cómo había que preservar un statu quo del Estado mexicano en ese periodo, en el cual habían dos discursos: la parte estadista, la parte de gobierno y la parte del comunismo. Entonces ella vio la masacre y luego fuimos, para acabarla de amolar, fuimos a ver una obra de teatro que se llamó Hecatombe, creo que ya no está, y donde los personajes son tres personajes que personifican, valga la redundancia, a Luis Echeverría, a Gustavo Díaz Ordaz y me parece que es Adolfo López Mateos, o Adolfo Ruiz Cortines, que le antecede. Adolfo López Mateos. A Gustavo Díaz Ordaz. Entonces están ahí los tres y empiezan a dialogar acerca de quién tuvo la culpa del movimiento del 68, y como que es un poco lo que decía Óscar, ¿no? Sí. De sacar la verdad, pero dentro de esa verdad sí hay individuos que tuvieron que asumir ciertas responsabilidades, que hoy en día pues la historia dice, bueno, no, a lo mejor no fue tanto el peso de Díaz Ordaz, pero sí por las características incluso fisionómicas, él evidenciaba la maldad pura, ¿no? Era feo, y como feo, él dice, yo por ser feo, por eso a mí es lo que me enjaretan la responsabilidad, la culpa de la tragedia del 68, ¿no?
Y luego el tercer elemento es Luis Echeverría, ya medio desvalido, pero ambos están en el infierno, esperando a Luis Echeverría, porque en ese tiempo, pues ellos están esperándolo, y él está enfermo, pero todavía no muere. Entonces Luis Echeverría baja como al infierno y les dice, yo tuve que hacer lo que se tenía que hacer, y ustedes son una bola de tontos, ¿no? Entonces, esa anécdota para decir que, pues sí, Gabriela decía, ¿sabes qué? Me siento muy mal, o sea, de verdad, no puedo creer que eso haya existido. Ella no es de México, vino del extranjero, y bueno, aquí en México se viene a encontrar con estas cosas donde asesinan estudiantes. Del otro lado, el compañero Diego me comenta, yo percibo en la sociedad mexicana que no hay una continuidad a los procesos. Hay una organización fantástica para conmemorar todo tipo de celebraciones, de tradiciones, de eventos conmemorativos como el 68, como Ayotzinapa, etcétera. Pero no hay una continuidad, no hay una organicidad que permita que se vaya a que el movimiento se traduzca en transformaciones específicas. La verdad, como dirán los argentinos, la verdad de la milanesa, a lo mejor será una posición antagónica, y no pretendo eso para que los que nos están viendo no crean que pretendemos el antagonismo con Morena. Lo digo porque está aquí Oscar, pero la verdad, lo que pasó en la UNAM fue un conflicto que evidenció una realidad perniciosa de una política a la mexicana que en nada contribuye a los procesos y que no es nueva. Y que no es nueva. Exacto. Y sin embargo aparece Andrés Manuel diciendo, ya, bájenle, aquí está el rector y él va a entender. Y ¿qué clase de transformación esperamos con un presidente que no sienta en la misma mesa, en la misma transmisión en redes sociales a los grupos, en una mesa conciliadora de diálogo abierto, de una consulta popular, a ver qué está pasando con el rector, qué está pasando con los grupos que hoy por hoy dominan la UNAM, y qué está pasando con el estudiantado, y sentarlos y decir, aquí no es de yo voy a calmar al rector y los voy a calmar a ustedes, no, aquí me voy a sentar con las distintas fuerzas. No lo hizo, y eso es un mensaje bien importante, porque entonces, ¿qué podemos esperar de esta transformación? Con lo que decía Raúl, el papel de los jóvenes, sí, el papel de los jóvenes, pero ante esta respuesta del presidente electo, a mí me parece que los jóvenes tenemos que sí pensar que podemos esperar lo peor, porque se puede esperar lo peor, y no precisamente que provenga de Andrés. Hay otros intereses detrás que muchas veces condicionan el actuar de Andrés, y lo podemos entender, pero por eso nosotros, los jóvenes, y los que acumulan juventud, y los que ahí van en el trayecto, que son los niños, que ya son cada vez más conscientes, todos los sectores, como que son capaces de ir a una manifestación, todos los sectores, el pluriclasismo mexicano, que es capaz de ir a una movilización, es capaz de llevar a cabo transformaciones profundas y no darle toda la responsabilidad a una sola persona. Y sin el clásico acarreo. Y sin el clásico acarreo, incluso yo diría, no podemos caer en el menosprecio de ningún sector dentro de nuestra sociedad, porque caímos en un menosprecio en el terremoto del 2017, de septiembre de 2017, caímos en el menosprecio de los millennials, una categoría que es básicamente una categoría emanada del consumismo mercantilista que impone el sistema. Nosotros somos jóvenes, no somos millennials, que ahora sí queremos más flexibilidad laboral, no queremos más flexibilidad laboral, no nos queremos casar y nos queremos casar. Eso se debe de entender en otro momento que podamos platicar de ello. Eso se debe entender como un condicionamiento dentro de un sistema específico. Nosotros no somos millennials, somos jóvenes en pie de lucha, y la gente que se sumó a la movilización a su manera también está en pie de lucha. Yo cierro con esto. Ningún menosprecio a ninguna clase que participe en un movimiento que directa o indirectamente busque la transformación. Y lo otro, utilizar todas las formas de lucha y por ende no desprestigiar ninguna. Si es esta vía hay que respetarla. Si es la vía de que la viejita ahí con su silla de ruedas se acercó a la movilización, le pidió a un joven que la llevara para estar presente, esa es una forma de lucha bien legítima. Hablábamos de los jóvenes del 68, los jóvenes de los 70, 80, 90 y del siglo XXI. Adelante, Oscar. Bueno,
Antes bueno, hablar sobre estas cuestiones, bueno, creo que también esto, para agregar estos años, esta década de los 60, también es importante en América Latina por la cuestión de una discusión que muchas veces no se toma en cuenta y que creo que es importante mencionar, ¿no? Ya más ahí por el año de 1969 aproximadamente, y durante esta década, pues tenemos uno de los discursos filosóficos más importantes de América Latina, que fue los inicios de una filosofía de liberación, cuando el filósofo Leopoldo Sea escribe el libro Existe una filosofía americana como filosofía sin más, y esto como una especie como de hacerle el debate a Augusto Salazar Bondy, cuando escribió un libro que recuerdo más o menos se llama Existe una filosofía de nuestra América. Entonces, eso justamente para mencionar que hay una aportación filosófica, hay también aportaciones musicales, hay aportaciones en cuanto a la lucha democrática, política, y nada más así como para agregarlo. La otra parte que me llama mucho la atención es justamente qué es lo que podemos encontrar en esta actualidad. Yo creo que estoy efectivamente de acuerdo con Pablo Roa, que no podemos esperar que todas las transformaciones o todos los cambios de estos 6 años que vienen tengan que venir independientemente solamente de una persona, ¿no? Sino en ese sentido la sociedad tiene que, y creo que ya lo ha demostrado, de hecho se han visto muchas pruebas, la sociedad tiene que empezar a organizarse y empezar a hacer aportaciones no solamente en la cuestión política, sino también generar aportaciones en la cuestión musical, en la aportación literaria, en las aportaciones de incluso llegar y discutir con la misma familia y llegar a decir, oigan, vi este tema en el periódico, vamos a discutirlo. Porque a lo largo de la historia repetimos muchas veces diferentes simbolismos, ¿no? Por ejemplo, Daniel Cosío Villegas tiene un libro extraordinario, un libro no recuerdo ahorita, sobre el presidencialismo. Él habla sobre la situación de, por ejemplo, la lucha y el diálogo entre la juventud y entre viejos y jóvenes, ¿no? Y ya pone en televisión justamente que ambas son fuerzas que se necesitan, ¿no? Lo que quiero decir es que existen diferentes simbolismos que, por ejemplo, la reflexión filosófico-política nos puede ayudar para organizar herramientas, ¿no? Por ejemplo, no hemos salido, por ejemplo, de la figura del caudillo, ¿no? El caudillo todavía ha estado presente en la cultura mexicana y en la cultura latinoamericana. ¿Se reflejó el pasado 1 de julio? Este primero no lo vi. Aquí no, esa es justamente la situación, ¿no? No podemos pasar de un proceso que se repite hasta que no tomemos conciencia de él. Y al parecer, al menos yo sí me pongo en una posición optimista, se han visto esas transformaciones. No tenemos que depender de las estructuras institucionales para poder empezar a generar el cambio. Es decir, construyamos organización desde el pueblo. Exacto. Trabajar justamente en toda esta reconstrucción. Más allá de alguna figura política. Exacto. ¿Sí? La que sea. ¿Sí? En este caso estamos hablando de Andrés Manuel como el personaje que llega a la presidencia después de una lucha de muchos años dando esa batalla por combatir al sistema imperante, pues. Sí. Y él nos habló hace poco, dice, se acabó el neoliberalismo. Y bueno, vemos que estamos todavía en el periodo de transición, todavía no gobierna, si bien mediáticamente está marcando la agenda, pero ya parece que el actual inquilino de Los Pinos está bajando la cortina porque no se ve, aunque quiere esperar que el nuevo acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá se suscriba antes del 30 de noviembre, es decir, todavía en su periodo. Parece canción, ¿no? Sí. USMCA, ¿no? ¿Cómo es MCA, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Yo creo que en ese, no quiero decir que vamos a hacer a un lado al próximo presidente Andrés Manuel, sino más bien yo creo que hay que tomar conciencia de todo este proceso de lucha. Y por ejemplo, para empezar en lo más actual, el mismo Andrés Manuel,
en sus biografías uno puede verlo, en las crónicas que hacen diferentes personajes que lo han seguido, pues él mismo hace esta pedagogía política, ¿no? Yo creo que es, más allá también de un luchador social o un dirigente, Andrés Manuel ha sido también un pedagogo político, ¿no? ¿Qué es la pedagogía política? La ¿Cómo la pedagogía, defines? ¿cómo definir la pedagogía política? Yo lo vería de una manera, la definiría de una manera práctica. Llegas con la ciudadanía, llegas con el pueblo y ayudas en esa toma de conciencia para la participación. Es decir, no es la cuestión de acarrear y decir, vénganse muchachos, no, sino cuáles son las necesidades concretas que tenemos como pueblo o como individuos en esta situación. ¿Tendrá altas dosis teóricas e ideológicas? ¿Esa pedagogía política? Sí y no, depende de dónde estemos. Puede ser empírica. Exacto, puede ser empírica, pero depende del eje del cual se esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en ese sentido el criterio político por excelencia, el criterio ético por excelencia es la vida. Es decir, creo que el político no puede ser político si no afirma la vida de la comunidad. Es decir, el político tiene que ir hacia la actividad de ser un representante, es decir, elegido por la mayoría para su participación, o por otra parte, tiene que ser el vocero del pueblo, es decir, tiene que ser un delegado. Es decir, anteponer los intereses colectivos a los intereses particulares. No, poner los intereses colectivos por encima de los intereses particulares. Sí, anteponerlos. Exacto. Sí. Exacto. Así es, ponerlos por encima de... Yo tengo mis dudas. Ajá. Yo tengo mis dudas porque porque estoy estudiando pedagogía, me llama la atención Sí. el concepto porque, claro, puede ser que tenga una cierta didáctica y de transmisión. Yo creo que aquí hay una discusión, por ejemplo, en la filosofía muy importante. Y se gestó, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Para los que menosprecian la filosofía en México, ¿no? Pues, Amor al arte. amor al arte. Esos no nos ven, ¿no? Esos no nos ven. Aquí pura gente que sí Ah, apoya la perfecto. filosofía y la crítica. Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro tuvieron una discusión sobre la ideología. Y Luis Villoro creía que la ideología era una creencia insuficientemente justificada, lo cual yo tampoco no estoy de acuerdo con él. Pero Adolfo Sánchez Vázquez tenía una definición bien interesante, donde hablaba de una ideología positiva y una ideología negativa. ¿Qué es una ideología negativa? Es cuando los intereses de la negativa, los intereses de un grupo que tiene las mismas ideas en común, dominan o niegan la vida de otra población, ¿no? Es una cuestión más de poder. Entonces, hablamos de ideologías positivas cuando una comunidad en situaciones de víctima, de exclusión, deciden organizarse para luchar por la afirmación de sus propios intereses y de su propia vida. Es decir, Esto se dio el 1 de julio. exacto. Hablamos de una visión del mundo, porque los jóvenes del 68 como los jóvenes en los 60 se tenían cosmovisiones del mundo, ¿no? Reivindican de alguna manera toda esta lucha. A mí me queda la duda, insisto, porque tienes un megaproyecto que en algunos círculos de discusión se maneja como el nuevo Fobaproa, que es el NAI-CM, el nuevo aeropuerto internacional. Sí. El próximo Fobaproa, ojo, hay que tenerlo pendiente De porque esa obra va a terminar costándole al Estado más y lo vamos a terminar pagando todos los mexicanos. Pero lo más relevante de esto es que el Tren Maya, una obra de 150,000 millones de pesos, dices, yo voy a ocupar el fondo de turismo de 28,000 millones y los otros 122,000 se los asigno directamente a los empresarios. Y eso no sometes a consulta ni para nada, ni a pueblos originarios, ni a nada. El aeropuerto, la mega obra que existe, donde hay intereses de Que todo no se tipo, detiene, que no se detiene, la sometes a consulta. Cuando el 8% de la sociedad, del pueblo mexicano, es el único porcentaje de personas capaz de pagarse un boleto de avión.
¿dónde está esa ideología positiva? A mí ¿Se me contrapone parece, con los principios la a mí ideología? me parece que se complementa. no se contrapone. Lo que evidencia es una verdadera ideología que no necesariamente no piensa en el bienestar. Más bien, Andrés Manuel piensa en el bienestar de la población y en marcar una época como un presidente que, de lo peor que hemos estado, vamos a estar en un periodo de mayor prosperidad y bienestar. Pero que no sé, yo creo que sí tenemos que por lo menos dejarlo como pregunta. No afirmar de que él no va a incorporar la ciudadanía, pero sí dejarlo como pregunta. ¿Es Andrés y la ideología de Andrés Manuel capaz de incorporar realmente un paradigma tan radical como para que la gente opine y decida y dé seguimiento a todo lo que existe? ¿O se va a mantener como yo les pregunto, veo cuáles son las necesidades sentidas y yo les resuelvo? Yo creo que hoy la horizontalidad del mundo tendería a que la gente resolviera sus propias necesidades, pero sin información, sin medios de producción, sin capacidad financiera, sin empleo, sin oportunidades de escolaridad. Es complicado. Yo lo dejaría. Claro, y todo esto lo hemos venido avanzando desde el análisis de la participación de ustedes en la movilización de antier, la conmemoración del 2 de octubre. Hemos pasado del análisis de ese hecho concreto, pero también de los antecedentes del mismo que ya han señalado, hasta la situación de actualidad, y esto es sumamente importante porque es necesario, y sobre todo los jóvenes a veces estamos desconectados, me incluyo, Yo no sé si puedo esta mandar realidad. un saludo por, Sí, cómo no, por sí, la sí. marcha Edgar Molina, que estuvo ahí también con nosotros. Cierto, Edgar Molina, un compañero también de Morena, muy activo. Sí, así es. Él pertenece a un colectivo bien productivo, le mandamos un saludo también a este, ¿cómo se llama? Arcano, del Arcano, Comité de sí. Músicos Creadores. Claro, y yo desde luego a todos los compañeros que participaron en esa gran movilización, compañeros, amigos, estudiantes, más de 100,000 que estuvieron presentes, dándole un significado muy especial a la movilización del medio siglo de la masacre de Tlatelolco. Y tampoco sin olvidar también la marcha que hubo por lo de los 43 de Ayotzinapa. Así, el pasado 26 de septiembre, 4 años se cumplieron. En el cual también llegó un saludote a Enrique Caruqui del Comité Mexicano de la Canción Necesaria, que estuvo ahí también en la organización de la música. Para ese día contamos con la presencia de los Guaraguao, que es una banda venezolana que interpreta la canción de Ali Primero de Casas de Cartón. Muy buena canción. Sí, claro, y la movilización de antier concluyó con la entonación de la internacional, el himno internacional de los trabajadores. Así nada. Pero bueno, estamos terminando el programa del día de hoy. No sin antes agradecer a Pablo, a Óscar la presencia el día de hoy, Muchas comprometiéndonos a estar próximamente en otra emisión del programa con ellos, y desde luego agradecer a nuestro auditorio su paciencia, su atención para con nosotros, agradecer a Vanessa Hernández, nuestra querida compañera allá en Controles, Alejandro, que ahorita no lo veo, Alejandro Garzón, y desde luego al licenciado Roberto Villaseñor por todo el apoyo que recibimos para la transmisión de este programa. Pásela bien, nos vemos el próximo lunes en punto de las 11 de la mañana. Gracias.